Un miedo común y al mismo tiempo inexplicable de todo ser humano es la posibilidad de encontrarse con una persona completamente idéntica a uno mismo. El término doppelganger refiere precisamente a esto, un ser o una entidad sobrenatural que posee o adopta la forma de otros. Este tipo de criatura ha inspirado a distintos escritores desde hace ya muchos años, llegando incluso hasta el arte actual. En sus orígenes mitológicos, el personaje del doppelganger ha estado asociado a la muerte, la desgracia o el infortunio. En este sentido, el doppelganger es lo que podríamos definir como un gemelo malvado, es decir, una copia que tiene la intención de destruir a su original. Sin embargo, con el paso del tiempo, las posibilidades artísticas del doppelganger han mutado, adquiriendo incluso usos filosóficos y existenciales dentro del arte. Para empezar, podemos decir que existen dos grandes tipos de doppelganger, los que son una entidad física y los que son una entidad psicológica. En primer lugar tenemos aquellos que son copias físicas de seres existentes. Esta categoría se subdivide en 4 subcategorías distintas, empezando primero por la más sencilla de todas, es decir, la sombra. Este tipo de doppelganger es prácticamente un arquetipo encarnado más que un personaje en sí mismo. Se mantiene ligado a los orígenes mitológicos del concepto, siendo en toda regla un gemelo malvado con tintes oscuros que carece por completo de psicología, personalidad o identidad. La sombra no es más que lo que su nombre indica, una copia oscura que busca asesinar al individuo original. En los videojuegos tenemos ejemplos como la sombra de Link en el Zelda Ocarina of Time o el propio doppelganger del juego Devil May Cry. En ambos casos, los personajes son clones oscuros del propio protagonista y funcionan como un simple obstáculo a superar para avanzar en la aventura. Recuerdo que algunos usuarios de internet intentaron forzar la teoría de que Turles es un doppelganger de Goku. Después de todo, es una versión malvada y literalmente oscura de este último. En mi opinión, este personaje es más flojera de los diseñadores que un doppelganger en sí mismo, pero ahí les queda el dato. En cambio, en Naruto tenemos un mejor ejemplo y es cuando el ninja tuvo que enfrentarse a una versión malvada de sí mismo que encarnaba tanto sus miedos como sus rencores. El segundo subgrupo de doppelgangers aparece en aquellas series o películas en las que dos personajes casi idénticos tienen sus vidas unidas. En este caso hablamos de los gemelos. En la ficción se ha utilizado este recurso como un elemento filosófico que habla sobre la dualidad del ser humano. A diferencia de otro tipo de doppelganger que veremos más adelante, los gemelos implican la existencia de dos cuerpos que, aunque estén separados, son dependientes el uno del otro. Aquellos que hayan visto Dragon Ball recordarán a Kamisama y Piccolo, siendo este último la manifestación física de los malos pensamientos del anciano Namekusei. Esto último podría colocar a Piccolo en el cliché de gemelo malvado. Sin embargo, a diferencia de la sombra de Naruto, Piccolo es un personaje en sí mismo, con su propia psicología, identidad y motivaciones. Para los amantes de la literatura, les recomiendo el cuento corto Casi el reflejo de la otra de Silvino Campo. En apenas 2 páginas, el narrador cuenta sobre la vez que Lila y Violeta, dos hermanas idénticas físicamente, pero distintas en personalidad, se enamoraron de él. Una noche en que los tres organizaron una cita, Violeta nota que su enamorado tiene especial interés en su hermana Lila, por lo que empieza a pensar que, si ella no tiene lo que quiere, nadie más lo tendrá. Soy yo de nuevo. Siento que pasaron años. Llegando ahora al siguiente subgrupo nos encontramos con uno de mis doppelganger favoritos, los doppelganger del no ser. Lo central en este tipo de copias es su dilema respecto a la identidad, hecho que liga sus arcos narrativos en torno a dilemas como quiénes son ellos realmente y qué es lo que quieren para sus vidas. Este tipo de doppelganger sufren la maldición de la copia. Ellos tienen tanto una forma definida como también una personalidad, anhelos y sueños. El problema de ello es que todo lo mencionado no es más que el resultado de su carácter de copia. Una imitación falsa e incompleta que, a pesar de todo, quiere vivir. Fern de Hora de Aventura surgió a partir de la espada paradoja de Finn, un arma que en sí misma está hecha del cuerpo y el alma del joven aventurero. Fern posee el alma y los recuerdos de Finn, sin embargo es un ser distinto. En su intento por adaptarse al mundo, Fern se frustra e irrita al intentar formar una personalidad distinta a quien es él realmente, llegando a ser consumido por los pensamientos oscuros y convirtiéndose en una versión malvada que busca eliminar a Finn para tomar su lugar.
Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria? I am. If you want me to be, it doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. En su viaje al pueblo maldito de Silent Hill, James se encuentra a María, quien es un doppelganger de Mary, la esposa fallecida de James. María no sabe que ella es un monstruo que el pueblo maldito ha creado para atormentar a James. En su mente, María guarda tanto recuerdos de quién fue Mary, como también el sentimiento de amor que ella tenía hacia James. La voluntad de María se pierde y se confunde entre los recuerdos implantados de Mary, su deber de seguir y atormentar a James, y también el amor que realmente siente hacia el hombre que no la corresponde. Después de todo, ella no es la Mary original. Metal Sonic puede servir como un ejemplo de doppelganger sombra y al mismo tiempo como un doppelganger del no ser. En su primera aparición en el cine, el personaje parece ser un ser maniqueo, es decir, un simple gemelo malvado que intenta destruir al original. Sin embargo, al final, cuando la copia nota que su cuerpo está destruido y que pronto morirá, entra en conciencia de su falsedad. Metal Sonic entonces prefiere perder su propia vida antes que poner en riesgo al Sonic original, olvidando que desde un principio él estaba hecho para destruirlo. Discúlpeme, señor. ¿Usted es oriental o argentino? Soy argentino, pero hace un tiempo que vivo aquí, en Ginebra. ¿En la calle Malañú? ¿Cerca de la iglesia? Sí. En ese caso, usted es Jorge Luis Borges. Yo también soy Jorge Luis Borges. El último subgrupo de doppelganger físicos puede denominarse como el otro yo. Estos son un poco difíciles de explicar y de hacer, pues no son clones en sí mismos, sino más bien una misma persona que está en dos lugares y tiempos a la vez. A diferencia de los otros ejemplos de doppelganger, estos no suelen ser seres malvados ni pretenden atentar contra la vida de, entre comillas, sus originales. Este tipo de personajes suele utilizarse sobre todo en obras de gran complejidad temática y estructural que juegan con las ideas del tiempo y de la identidad. En este sentido, la finalidad de estos doppelganger es puramente filosófica. Dos de los cuentistas más famosos de Argentina y del mundo, es decir, Borges y Cortázar, tienen ejemplos impecables en cuentos brevísimos aunque excelentes. En el relato El Otro de Borges, el autor narra en apenas 3 páginas cómo un hombre de 70 años, cuyo nombre es también Borges, se sienta en un banco de una plaza y de pronto es abordado por una versión de sí mismo con solo 20 años de edad. El relato avanza con un diálogo entre dos personas que no dejan de ser una sola, mostrando cómo el paso del tiempo tiende a mantener algunos elementos de nuestra personalidad, aunque también altera algunos otros. Sin embargo, en esas pequeñas diferencias es donde radican los principales cambios. Citando al narrador del relato, bajo nuestra conversación de personas de miscelánea lectura y gustos diversos, comprendí que no podíamos entendernos. Éramos demasiado distintos y demasiado parecidos. No podíamos engañarnos, lo cual hace difícil el diálogo. Cada uno de los dos era el remedo caricaturesco del otro. Aconsejar o discutir era inútil porque su inevitable destino era ser el que soy. En el relato Noche Boca Arriba de Julio Cortázar, la trama alterna entre dos hombres de épocas distintas. Un joven motociclista del siglo XX que sufre un accidente y sueña que es un indígena del siglo XV. En apenas 6 páginas, Cortázar alterna ambas historias, jugando y creando dudas y conflictos respecto a quién es realmente el protagonista del relato, si el hombre de la moto que sufrió un accidente o el indígena que vivió 500 años antes que él. ¿Dónde me siento? Tú decides, ¿o no? Haz que se vaya, ¿sí? Llegando al final nos encontramos con los doppelgangers, que son una entidad psicológica.
Algunas personas lo llaman doppelgangers, aunque en mi opinión esta categoría les queda un tanto extraña. Los mismos vienen a ser esos personajes que tienen dos personalidades distintas, las cuales luchan entre sí por adueñarse de un mismo cuerpo. El ejemplo más clásico lo hallamos en la novela El extraño caso de Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. En la novela, el amable y tranquilo Dr. Jekyll crea e ingiere una pócima que lo transforma en una versión malvada y violenta de sí mismo, a quien llaman el Sr. Hyde. Un caso similar lo encontramos en la novela El doble de Dostoyevsky, en la cual su protagonista conoce a una persona idéntica a él, pero mucho más laxa y tranquila en lo que respecta a dejarse llevar por sus pasiones y sus impulsos. Este tipo de doppelganger se asocian a distintas teorías de la psicología, por ejemplo la forma del inconsciente de Sigmund Freud. Según Freud, la mente de los humanos se organiza en tres partes distintas: el ello, el yo y el superyo. En pocas palabras, el superyo representaría la parte racional del cerebro, encargada de reprimir y regular los impulsos de la parte más impulsiva y salvaje, es decir, el ello. El doppelganger del Sr. Hyde representa al ello, pues son los pensamientos salvajes y violentos que el superyo de Jekyll reprime constantemente. Cuando el doctor toma su pócima, toda la represión queda de lado y así los pensamientos salvajes pueden salir a la luz. Como dije, esta es una categoría laxa y un tanto extraña, al punto de que incluso podríamos decir que Jinx es un doppelganger psicológico de Powder. Después de todo, es una personalidad distinta que lucha por adueñarse de la vida y el cuerpo que ambas comparten. A su vez, similar al Dr. Jekyll, la personalidad de Jinx no se apodera de Powder hasta el momento en que esta última es inyectada con la droga llamada Shimmer, la cual intensifica por completo su personalidad violenta. Como una metáfora o simbolismo de la forma en que los hombres pueden ser corrompidos por las pasiones que ocultan, los doppelgangers psicológicos luchan por adueñarse de la vida de su contraparte, llegando en ocasiones a consumirlos y a destruirlos por completo, al punto de matarlos o enloquecerlos. Solo así pueden apoderarse del único cuerpo que poseen.